Buenos días, chicos. Disculpen estos 5 minutos de atraso. Mm, Dejamos entonces ayer un problema pendiente. Quiero saber si pudieron terminar la demostración. Sí, profe, pero no O- sé si estaré bien. ¿Ok? ¿Quieres indicarme? Déjame, escribo el problema. Eh, Claro. Habíamos planteado la demostración generalizada de las leyes de De Morgan. Para variar nos sirve el pizarrón. Dame un minuto. ¿Parece? No. Este... Ese está peor que la vez pasada. Después déjeme intentar desde aquí. Lo que sí hace la... Eso. Reiníciala y intentamos. Pero ahora es como que no funciona el touch. Entonces está bien raro. ¿Ves? Sí, es sabotaje. Sí, no. ¿Quieres volver a abrir o abrir otra ventana? Tal vez? En esta. Si aquí no funciona, es que ya algo pasó. Algo le pasó al touch. Algo le pasó al touch. Tenemos problemas técnicos, denos unos minutos. ¿Se va a llamar a alguien? O reiniciar esta pendejada. O sea, sin touch no podemos. O si quieres avanzar. Sí, sí, tú lo necesitas. Ah, ok, entonces vamos a cambiar de modalidad. Y como no está funcionando el touch, no podemos seguir con la clase teórica. Entonces va a seguir Francisco con la parte computacional. Disculpe, mañana seguimos entonces. O después es que se arregla esto. Sí, algo pasó con con nuestra pizarra. Y solo puedo tener acceso desde aquí, desde la compu. Entonces, bueno, vamos a avanzar. Por favor, loguémonos todos, entremos a la aula virtual del Zoom. Recuerden que de esta forma también se les toma la asistencia, las personas que están conectadas, se les toma asistencia. Y bueno, aprovechando el, el inconveniente técnico, decirles que han visto la película Intensamente 2. ¿Ya vieron? Entonces, yo les presento la nueva emoción propedéutica. Bienvenidos a esta nueva emoción. Pero lo que les quería decir es que he visto, bueno, hemos visto que algunas personas están un poco inquietas por el propedéutico porque parece como que muy denso algunas cosas, etcétera. Lo que les queríamos decir, así como equipo de profes, es que estén tranquilos. Por un lado, la nota del propedéutico no lo es todo. También pesa su hoja de vida, pesa también su entrevista, este examen también que les tomaron psicométrico, etcétera. Es decir, hay muchos factores que influyen en su ingreso a la maestría. Y en este sentido, este propedéutico está pensado no en decir quién es bueno, quién es malo para las matemáticas, sino para un poco hacernos amigos una vez más de las matemáticas, digamos. Por eso también al principio les pusimos un Padlet, que justo el fin de semana también estamos revisando con David, donde veíamos muchas de sus historias, ¿no es cierto?, con las matemáticas, sus historias de algunas personas no están tan familiarizadas, otras sí, etcétera. Pero lo importante es seguir caminando, seguir aprendiendo, es decir, este propedéutico más que nada es para un poco retomar esto de las matemáticas, pero no en un sentido de hiciste bien o hiciste mal. De hecho, es bueno equivocarse, hacer las preguntas en clase, tratar de hacer los ejercicios, como decía la compañera también que estaba virtual, que también intentó, no sabe si está bien o está mal, pero lo importante es ir intentando, trabajando, haciendo, y que lo tomemos de una forma
digamos, como un proceso, digamos. Es decir, la idea es que vayamos aprendiendo, vayamos creciendo juntos. Y no sé si quieres contar algo más, ¿no? Sí, o sea, este curso es extremadamente intensivo por la cantidad de temas que trata y sobre todo por el poco tiempo que tenemos. Tenemos menos de 3 semanas, ya estamos casi a la mitad del curso. Y como les había dicho desde un inicio, las matemáticas funcionan a la manera de una pirámide invertida. ¿Cierto? Empezamos con unos pocos conceptos y sobre esos conceptos construimos no solo nuevos conceptos, sino ideas más profundas de cómo se relacionan esos objetos, de cómo entender los objetos matemáticos, los conjuntos, las funciones, los espacios, ¿cierto? Las estructuras matemáticas que podemos construir con ellos y sobre ellos. Entonces, es muy importante que no le pierdan el hilo y que hagan preguntas. Eso es algo que me ha sorprendido a mí la primera semana, que han habido muy pocas preguntas, sobre todo de los compañeros en virtual. ¿Ya? Y yo entiendo, o sea, es más difícil conectar cuando uno está virtual. He tenido cursos virtuales y no los disfruto mucho justamente por eso. Por eso nosotros, pues, les incitamos a que vengan presencial los que puedan. Es mejor para aprovechar el curso. Y si es que no, si es que de todas formas están por cuestiones laborales o por donde viven, digamos, están limitados y no pueden venir al curso presencial, de todas formas tienen los materiales necesarios en el aula virtual, tienen las grabaciones para que puedan repetirnos una y otra vez hasta que odien estas cosas y les queden claros los conceptos. Pero es importante que no se atrasen y que hagan preguntas. Si es que hay algo que no está claro, aprovechen y hagan preguntas. Francisco y yo somos bastante abiertos al respecto de eso, nunca nos vamos a molestar por una pregunta, más bien las preguntas nos ayudan a nosotros a determinar dónde quizá fuimos muy ligeros en explicación, dónde tenemos que enfatizar. Entonces, ayúdennos a ayudarles. ¿De acuerdo? Y sobre todo, no le tengan miedo, como les dije desde la primera clase, las matemáticas son un lenguaje, ya, es una cuestión de hábito, y sé que puede resultar un poco quizá intimidante al inicio porque de repente es como que vemos jeroglíficos en la pizarra, pero si revisan con cierta asiduidad las primeras clases, van a ver que siempre utilizamos los mismos símbolos y lo único que hacemos es ajustar un poco las ideas. Hay un meme matemático que dice: las matemáticas son el arte de decir de forma complicada ideas simples. Me parece que es bastante certero. Muchas veces nosotros en matemáticas, en una demostración, lo único que estamos haciendo es afirmando cosas casi evidentes, ¿de acuerdo? Pero en la formalización lo que estamos haciendo es asegurarnos de que aquello que parece evidente sea lo más riguroso, lo más preciso posible, ¿de acuerdo? Pero no es que estemos manejando ideas excesivamente complicadas. ¿Ya? Lo complicado es la combinación de los símbolos, ¿verdad? Con las nociones, con las relaciones de causa y efecto y con el lenguaje coloquial. Pero eso, como les digo, es solamente una cuestión de hábito. Entonces, acostúmbrense, por favor, a hacer preguntas en cualquier momento. No hay problema si nos interrumpen, no hay problema si son preguntas de clases pasadas. Lo importante es que no lleguen ustedes 2, 3 días antes del examen, chuta, y no sepan distinguir un existe de un para todo. ¿De acuerdo? Eso sí sería grave. Entonces, aprovechen. Hola, Compañero, se fue el profe. se cortó, ¿verdad? Sí. Miércoles. Voy a escribirle. Eso, chicos, solo un mensaje. Vamos con ánimo y vamos adelante, chicos.
Ya estamos a la mitad del camino, espero que les vaya bien, vayan cogiéndole gusto, vayan aprendiendo las definiciones. Sobre todo, como decía David, ¿no es cierto? Las matemáticas es un lenguaje, entonces si ustedes se van aprendiendo las definiciones, viendo qué es cada concepto, capaz pueden ir escribiendo los conceptos principales o tener una hoja, ¿no es cierto?, donde están las principales definiciones. Luego ejercicios como por ejemplo el de ayer se los hubiera hecho bastante fácil, digamos, si tenían las definiciones claras o por lo menos anotadas, decían, no, una función, ¿no es cierto?, para todo X existe un único Y, ¿no es cierto?, etcétera. O una inyectiva es tal cosa, o una inyectiva es tal cosa. Entonces, vamos un poco repasando estas cosas. Y en ese camino también, estos temas de informática que estamos aprendiendo en Python también son bastante útiles y vamos a ver los que cada vez se va a volver un poquito más útil. Ahorita estamos viendo los conceptos básicos, pero poco a poco van a ver que se va a convertir en una herramienta incluso suya de aprendizaje. Entonces vamos un poco a seguir avanzando en eso. Aquí estaba con unos pequeños problemas técnicos, pero ya estamos bien aquí. Si se cortó ya, retomamos la grabación. Vamos a compartir pantalla y empezamos. Ya, vamos a entrar a nuestro Drive. Como les dije, es mejor entrar en nuestro Drive y abrir un collab. Entonces, entremos en nuestro Drive, en la carpeta donde tengamos, digamos, nuestras clases. Yo le tengo aquí en la carpeta Math, por ejemplo, dentro del Drive. Dentro del Drive, ¿no es cierto? Automáticamente cuando ustedes entran en My Drive, va a encontrar una carpeta que dice Collab Notebooks. Pues si ustedes entran aquí pueden crear una nueva carpeta que yo ya la tengo creada, que se llama Math. Y dentro de esta carpeta Math, voy a crear un nuevo notebook. Entonces aquí le pueden dar aquí clic derecho, More, y le crean así. O también pueden darle aquí en la parte que dice New. Y aquí le pueden también poner More y ponen Google Colaboratory. Entonces, vamos a abrir un nuevo notebook. Entonces aquí se les aparece el notebook. Puede que se les aparezca así sin nombre, entonces aquí le vamos a poner clase 2 de julio, por ejemplo. Sí, que es hoy. Es la clase del 2 de julio. Ponemos un nombre y le damos Enter. ¿Ya? Entonces, de esa manera nosotros creamos un nuevo notebook. Recuerden que el notebook es un cuaderno de trabajo. Entonces, aquí podemos ir poniendo tanto texto como código. Eso es lo chévere que estábamos viendo en la clase pasada. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un título, ¿no es cierto? Clase 2 de julio, por ejemplo. Y aquí podemos ir poniendo los subtemas, ¿no es cierto? Los subtemas que vamos a ir bien. Les voy a pasar en la plataforma una clasificación de los tipos de variables que nosotros tenemos en Python, o los que nosotros podemos ver aquí como tipos de variables. Vamos a poner un título que digamos tipos de variables. Ya, vamos a poner subtítulo tipos de variables. Y vamos a entrar aquí ya a ir escribiendo un poquito código. ¿Ya? Entonces, dentro de esta, abrimos una nueva celda o le ponemos en esta que está con el play aquí. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, edad, por decirlo así. Entonces vamos a nombrar una variable edad, pongamos 25, por ejemplo, y nosotros corremos esto. Entonces nosotros ahorita le estamos diciendo a Python que vamos a nombrar una variable edad y le vamos a dar un número. Cuando vayan escribiendo, vamos poniendo generalmente es bueno dejar espacios, digamos. Sí, por ejemplo, edad, espacio igual, espacio 25. Es bueno darle siempre en su código que vayan escribiendo fórmulas, etcétera, ir poniendo un espacio.
O sea, igual va a funcionar si no ponen espacios, pero sí ayuda un poquito más que vayan poniendo un espacio, ¿ya? Para que sea más legible y también para que a veces eh, no se confunda el código, a veces se confunde cuando ponen todo pegado. No sabemos cuál es el error y es por ahí un espacio que no lo está detectando. ¿Ya? Entonces, digamos, si es que yo estoy hablando de la edad en años, ¿qué tipo de variable sería esta? O de los números que nosotros estamos viendo, ¿no es cierto? Sería un número natural o entero, ¿no es cierto? De forma más global. Entonces, nosotros vamos a abrir acá otra línea de código y vamos a poner el código que dice type, edad, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace este comando? Este comando lo que me dice es el tipo de dato. Si ustedes se fijan, para poner comentarios en Python, a veces es bueno ir poniendo comentarios en las líneas para saber qué estoy haciendo. Entonces, si ustedes ponen numeral, esto ya es un texto de comentario. Entonces, si es que yo corro este código, no va a haber ningún problema, porque estoy poniendo con el numeral tipo de dato. Yo le estoy diciendo, con esto voy a ver qué tipo de dato es edad, por ejemplo. Entonces, si nosotros damos Shift Enter o le damos play a esto, ¿cierto? Chicos virtual, ¿sí me están siguiendo también? ¿Estamos por ahí? Sí, profe. Chévere. Sí, Muchas gracias. Ahí cualquier cosa me van igual diciendo. En los paréntesis no hay espacio después de type, No, ¿no? donde sí les digo es que pongan espacios es, por ejemplo, aquí. Cuando, por ejemplo, yo aquí defino la variable. Signos de- Ajá, aquí, por ejemplo, aquí sí puse un espacio edad, espacio igual, espacio 25, por ejemplo. Pero en los comandos es buena pregunta. Es mejor dejarle así pegadito, porque el comando está diseñado de tal forma que tú pones aquí eh, la función, en este caso type, y el paréntesis. Entonces aquí yo le puedo poner en la mitad cualquier variable que yo vaya bien. Bueno, ese es un tipo de dato. Entonces, en Python, a los enteros se les conoce como int. Entonces, esta también es una palabra reservada. Estas cosas que van apareciendo aquí, por ejemplo, int, ya es una palabra reservada de Python que nos indica que este número es un entero. Íntegro, ajá, íntegro. Entonces, por ejemplo, si es que ustedes van a nombrar una variable, no le podríamos poner, digamos, int, porque le puede causar conflictos al Python. Porque, No, por ejemplo, una variable de intensidad no le puedes poner int. exacto. O sea, o, por ejemplo, poner una variable que se llame type. No sé, se me ocurre. Type igual alguna cosa. Entonces, hay que ir viendo, ¿no es cierto?, cuáles son un poquito los comandos de Python y a veces no ponerles los mismos nombres para que luego no te genere como errores. Son como palabras reservadas que tiene el Python para ciertas cosas. Entonces, bueno, edad, type, edad es nuestro primer tipo de dato. Entonces, ¿Por qué sale un poco? aquí, porque este Google Colab es súper chévere y te va diciendo, por ejemplo, que aquí ya tenemos una variable local y te está diciendo que puedes hacer más acciones con esto. Entonces, digamos, aquí pones extract, vamos qué pasa. Te está, te está como extrayendo esa parte de ahí del código, digamos. Pero lo que también te está diciendo es que acá, ¿no es cierto? Con lo que les decía, si ustedes dan clic aquí en esta X de aquí ya en la memoria se va guardando esa variable edad, por ejemplo. Entonces aquí les va a aparecer todo lo que ustedes ya vayan creando, les va a aparecer, por ejemplo, edad. Entonces el tipo entero y el valor 2.25, por ejemplo. Entonces aquí les va a aparecer un listado, digamos, de las variables, las matrices, todo lo que vayan creando, les va a ir apareciendo aquí. ¿Ya? Entonces, bueno, ese es uno de los tipos de variables. Digamos, ahora
pongamos otro tipo de variable, digamos la altura de una persona, ¿no es cierto? Altura. De, por ejemplo, digamos, 1,87 por ejemplo. Entonces, aquí, por ejemplo, yo defino la altura de una persona, digamos, altura 1,87. Los decimales en Python se les pone con puntos, no con comas. Entonces ahí es cuando empieza un poco la cosa de acordarnos cómo funciona. Porque si aquí empiezo a poner comas, no sé qué pasa. Ya, esto ya me sale, si ven, ya le pongo una coma aquí. Y sí le detecta, pero ya es otro objeto, digamos, no es 1,87. Si nosotros aquí vamos a ver qué pasa si nosotros ponemos type, se puso esta cosa de acá. Si ustedes copian el de acá y le ponemos type altura, ahora que le pusimos aquí coma, veamos qué pasa. ¿Qué dice? Aquí les va apareciendo automáticamente las variables también. Si ustedes ven, luego les va a ir apareciendo las variables. Y si les aparece alguna que les interese, le dan clic y se autollena. O también les aparecen estas letritas con plomo. Si quieren que solito se autocomplete, ponen el, el tab, ¿no es cierto? Ponemos tab, se va poniendo solito. Entonces, esos ya son tips que poco a poco van. Ya aparece otra cosa. Es como ya esto es una tupla que se le conoce. Entonces, Un vector, ¿no? es como un pequeño vector. Entonces, si ustedes ponen altura 1,87, el Python ya les va a decir, esto es un vector. Entonces ya no les va a estar, ya no va a ser un número. Entonces, por eso les decía que, digamos, aquí nosotros tenemos que poner, aquí tenemos que ser súper meticulosos en este tipo de cosas. Entonces, los decimales van con punto. Y lo interesante es que él igual en Python funciona igual que el signo que el operador de asignación que nosotros veíamos cuando estábamos viendo la primera parte del ejercicio del cuadrado. Entonces nosotros, ¿se acuerdan? Poníamos, para calcular el área, ponimos área, flechita, lado por lado, ¿no es cierto? Entonces, esta flechita en Python, el símbolo de asignación es igual, el igual. Entonces, ¿qué significa? Que esto puede seguir cambiando, es decir, no queda como quemado. Yo puedo, ahorita, por ejemplo, hace un rato le metí una tupla, le puse 1,87, ahora le voy a meter un número, 1,87. Entonces yo le vuelvo a correr y es como que lo anterior se reemplaza. Se va reemplazando en la memoria lo que teníamos hace un rato. Por ejemplo, si nosotros lo vemos aquí en la memoria, si ven, aquí ya me aparece, por ejemplo, altura, tuple, dos ítems, como estaba hace un rato, poniéndole la coma. Pero ahorita que nosotros ya le ponemos, digamos, el punto, porque decimos que es un número, esto ya cambia. Y si le ven, ahora sí está como un float. Entonces, para Python, si vuelvo a correr esto de acá también, los decimales les conoce como float. Entonces, float es el decimales, ¿no es cierto? Números reales, ¿no es cierto? Uno punto algo, etc. Ajá, entonces ahí tendríamos eso. Y lo chévere de Python es que también funciona con números complejos. Entonces también puedes producir números complejos. Entonces pongamos aquí un número complejo, digamos. Digamos que nosotros sacamos una raíz por ahí y sale que x es igual a, por ejemplo, 3 más... Y veía solito esta cosa ya te va prediciendo. Si ven, yo no puse nada, te va diciendo ahora has de querer hablar de complejo. Y te pone ahí, bueno, le voy a dar 5J. El J es del I. El J es el I. Porque el I le utilizas para matrices, para vectores, etcétera. Entonces, si pones desde la posición I, etcétera. Entonces, el J está como reservado para los números imaginarios. Entonces, digamos aquí yo quiero decir, X es igual a 3 más 5J, es como en matemáticas ponemos X igual a 3 más 5Y, ¿no es cierto? Donde Y es es la raíz de -1, ¿no es cierto?
Ya. Entonces, bueno, ahí le damos clic acá y vamos a ver qué pasa. ¿Sí ven? Entonces ahí ya dice X es un número. Entonces los números complejos en Python se les conoce como complex. Entonces vayan anotando, acostumbrándose a estas cosas, ¿cierto? Complex. Así le nota Python a esto. Entonces, bueno, solo para no perder la costumbre, le ponemos aquí igual un type. Type. Y si ven, automáticamente va apareciendo. Yo pongo aquí el tab, ¿cierto? Para que se complete. Y doy Shift Enter. Shift Enter o le dan clic en la flechita. ¿No es cierto? Y aquí me dice que esta variable es compleja. Bueno, Python en realidad es como una calculadora, pero hay que tener cuidado en el orden o la jerarquía de las operaciones. Es decir, ahorita por un momento vamos a hacer este ejercicio sin usar el Python. Es decir, cada uno trate de no usar el Python ni calculadoras ni nada, sino es un ejercicio solo para ver eh, cómo ustedes interpretarían realizar una operación básica matemática. ¿Ya? Entonces, digamos, yo les pongo aquí 2 más 4, esta cosa, 2 más 4 dividido para 6, por ejemplo. Algo tan sencillo como es. Entonces, eh, a veces hay hasta memes que dicen, bueno, de operaciones tan sencillas y aparecen diferentes resultados, ¿no es cierto? Yo puedo tener dos enfoques, digamos. ¿Cuánto te sale a ti? ¿O cómo le calcularías esto aquí? 2 más 4 dividido para 6. ¿Ya? ¿Tú? ¿Cuánto? 6 para 6. Ya. O sea, de izquierda. Exacto. Ahí aquí lo importante es un poco ir trabajando de izquierda a derecha y la computadora también hace lo mismo, las calculadoras hacen lo mismo. Entonces, si ustedes ponen esta expresión en una calculadora, les va a salir así, 2.6666, ¿no es cierto? Si ustedes meten, o sea, el Python es como que también fuera una calculadora, ¿ve? Entonces, pero aquí lo que hay es, vamos a poner aquí una cosa que se llama, vamos a poner un jerarquía de las operaciones. Esto es importante próximamente en sus test, porque parece bastante fácil, pero nos jalamos en esas cosas. Entonces, para ver esto de las jerarquías de las operaciones, hay un acrónimo que se llama eh, PEMDAS. Entonces, de esa forma, ustedes también ya se van acordando cómo ir resolviendo las operaciones. Entonces, les puedo poner, ¿no es cierto?, en la prueba, ¿no es cierto?, una cosa facilita que parezca ahí. Pero si es que no se acuerdan la jerarquía de las operaciones, se van a perder. Entonces, las jerarquías de las operaciones, lo que dijo también su compañera, siempre es lo primero, ¿no es cierto?, de izquierda a derecha. Entonces, la calculadora siempre te va calculando de izquierda a derecha. Entonces, el Python siempre te va a ir de izquierda a derecha, es el primer principio. Y luego, ¿no es cierto? Lo que te dice aquí es los paréntesis. Primero resuelvo lo que son paréntesis, luego lo que son exponentes, luego lo que son multiplicaciones. Aquí creo que es división y división. Ah, sí. Adición. Y ¿qué más será la última? Y sustracción. Sí. Sí. Y aquí no está aquí, pero si es que hay, por ejemplo, símbolos lógicos como por ejemplo el i, el o, etcétera, luego luego eh, los operadores
lógicos, que vamos a verles también esos operadores lógicos. Pero digamos que por ahí hay un y, un o, etcétera. Ese va a ser al final de todo esto. Entonces, acuérdense de esto: paréntesis, exponentes, multiplicaciones, división, adición, sustracción. Entonces, de esa forma es como calcula la Python, cualquier calculadora, estas cosas. Y es bastante importante acordarnos. Bueno, eso en cuanto a números. Otras cosas que también nos deja poner Python son caracteres. Por ejemplo, en Python hay una función bastante importante que se llama print. Entonces, el print es como el escribir que nosotros veíamos en pseudocódigo. El print es escribir. Entonces, si yo quiero escribir texto, yo pongo, por ejemplo, print. Aquí puedo poner texto, número, lo que yo quiera que aparezca en mi pantalla. Entonces vamos a escribir, por ejemplo, el típico hola. Le ponemos entre comillas, ¿no es cierto? Hola mundo. Soy su nombre, ¿no es cierto? Soy Francisco, por ejemplo. Entonces, si ustedes corren esto de aquí, les va a aparecer en pantalla, ¿no es cierto? El hola mundo y su nombre, ¿no es cierto? Hola mundo. Y nosotros también, por ejemplo, podemos eh, darle variables de texto. Entonces, por ejemplo, yo puedo crear una variable que se llame nombre, y a esta variable nombre ponerle, por ejemplo, Francisco. Entonces yo le pongo nombre, entre comillas, Francisco. Entonces ahí creo una nueva variable dentro de Python. Ahí es lo chévere porque aquí ya vemos que tiene la potencialidad también de incorporar letras o signos o lo que sea dentro de Python. Pues si ustedes ven a este nombre que puse Francisco, automáticamente ya aquí aparece como nombre, y aquí me aparece el tipo string, str, que es de string. Entonces, eso, cuando ustedes ven una variable str, significa que es un texto, y en este caso también me dice que tiene 9 caracteres, ¿no es cierto? Te va y de paso te está diciendo, Francisco tiene 9 caracteres. Entonces, chévere. Hay otra forma de poner texto también es me parece que con una comilla también podemos. Entonces, si ustedes ponen una o dos comillas, también les detecta como texto. Entonces, si es que pongo aquí con una sola comilla igual, esto igual se queda como texto. Entonces, pueden usar una o dos comillas, no hay problema con eso. Entonces, los códigos algunas veces van a ver como una, dos comillas, pero sabemos es que aquí va a haber eh, un texto. Pues para no perder la costumbre, ¿no es cierto? Le ponemos type, aquí esta cosa, y aquí automáticamente, ¿no es cierto? Me dice type nombre, string, ¿no es cierto? Es una variable de texto. Eh, otro tipo de variables son los booleanos, que ya empezamos a verles la clase pasada, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que decíamos P igual true, por ejemplo? Entonces yo pongo la preposición P es igual a verdadero. Vamos a poner unas dos, P y Q, por ejemplo. P y Q igual a false, por ejemplo. Entonces ahí estoy creando dos variables. Una P, una proposición P que va a ser verdadero y falso. Miren también que les pongo la primera con mayúscula, ¿no? Entonces, si es que aquí le pusiera, por ejemplo, esta cosa true, ahí ya, como les decía, aparece aquí como un error. Entonces ahí les dice, miren, true is no está definido, ¿no es cierto? Y les aparece ahí como un error que les decía. Les aparece que esto... Y otra clave también es, ¿no es cierto?, que esto se hace como azul. Pues significa que esto sí está dentro de Python, lo está reconociendo. En cambio, lo de acá arriba no lo está reconociendo, se pone como negro y se pone inclusive una flechita, ¿no es cierto? Entonces, esos detallitos son los que hay que estar pilas para no tener problemas.
Entonces, bueno, recorro esto, ¿no es cierto? Y aquí ya me crea dos variables, digamos, P y Q. Cuando son variables de verdadero y falso, se generan tipos booleanos del álgebra de Boole, ¿no es cierto? Entonces, por eso es Boole, los que son tipo Boole, con doble O, son este tipo de variables, ¿ya? Sí, hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Estamos solo viendo algunas cosas básicas. Otra cosa que también nos puede ser interesante ver es, por ejemplo, conjuntos. Digamos, yo tengo el conjunto A, por ejemplo, el conjunto, eh, conjunto A, por ejemplo. Pues ahí, bueno, ese me genera automáticamente, voy a tener un conjunto A y un conjunto B. Doy aquí Shift. Y, por ejemplo, aquí miren, si es que yo pongo el conjunto, es con llaves. Entonces, aquí yo ya estoy generando un conjunto. Estoy generando un conjunto A, uno 2 3 y un conjunto B, que es 3 4 5 por ejemplo. Tiene tres ítems cada uno, ¿no es cierto? Que vemos aquí en las variables que se van formando. Y el tipo es set, ¿no es cierto? Entonces, aquí cuando ustedes ven aquí, ¿no es cierto? Les aparece el tipo set, o sea, es un conjunto, lo está leyendo Python a estos dos conjuntos de, de datos. ¿Ya? Entonces, ahí yo puedo también ver qué tipos, por lo pronto, de estructuras o cosas que yo podría tener aquí en Python, ¿no es cierto? Bueno, solo para no perder lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Le ponemos type P, ¿no es cierto? Digamos, booleano, y aquí pongámosle un type el conjunto A, por ejemplo. Entonces decimos que, ¿cierto? Este es un set. Entonces, ahí como que definimos las cosas. Hay más tipos de estructuras dentro de Python, pero por lo pronto con esto es lo básico, digamos, como para un poco trabajar. Hay más cosas que podemos ver. En lugar de llaves le pones paréntesis, te sale tu clave. Sí, por ejemplo, lo que dice David. Pero ahorita no quería un poco verle todavía eso, porque no vamos a usar mucho tampoco. Entonces, pero lo que dice David, si nosotros aquí ponemos ya paréntesis, ya te genera una tuple, que es como algo diferente a un conjunto. Pero por lo pronto nosotros estamos acostumbrados ya al conjunto, ¿cierto? Entonces, este es un objeto conjunto y este es un objeto operador, un booleano, ¿no es cierto? Entonces, bueno, una vez que ya tengo los elementos como las matemáticas, ¿no es cierto? Ya tenemos los números, las letras, etcétera. Ahora eh, lo que un poco sería chévere ver serían ya operadores, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué puedo hacer yo con voy a poner un subtítulo aquí, operadores, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que queremos, ¿no es cierto?, es ir ya viendo un poco qué operaciones puedo hacer entre estos objetos. Sumar, restar y otras cosas más que puedo hacer, ¿no es cierto? Pues una vez que yo ya definí mis tipos de variables, otra cosa chévere es que su notebook, aquí se va generando un índice. Si ustedes ven aquí, si van poniendo bien los títulos, los subtítulos, etcétera, esto ya se va ordenando bien bonito. Entonces, por ejemplo, clase 2 de julio, y aquí ya les va apareciendo los subtítulos que yo voy poniendo. Entonces, y luego dan clic y pueden irse a esa parte del documento. Entonces, es bastante dinámico y chévere. Entonces, por ejemplo, ahorita vamos a ver ya operadores o operaciones que nosotros podemos hacer. Le voy a esa parte de aquí, le doy clic y miren, también se hacen como desplegables estas cosas. Pues, por ejemplo, si es que yo quiero guardar todo esto, ya se va guardando, ¿no es cierto? Voy a clase 2 de julio y ya se guarda todito. Entonces le doy clic aquí en la flechita esta y se vuelve a expandir. Bueno, vamos con operadores. Entonces,
Bueno, ¿cuáles son los operadores más básicos, digamos? Entonces, aquí los operadores más básicos serían, como les digo, pueden poner con esto también comentarios. Entonces, aquí ponemos aritmético. Operadores aritméticos, ¿no es cierto? Entonces, aquí sí podría yo definir dos elementos. Vamos a definir, digamos, un A igual a 4 y un B igual a 3, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, automáticamente, aquí ya me aparecen los tipos de operaciones que pueden haber. Por ejemplo, suma, resta, multiplicación, división. Esta es división entera, esta es potenciación y este es el módulo. Y vamos a ver rapidito cada uno. Entonces, aquí le voy a dar shift y automáticamente me crea todas las, eh, todos los operadores. ¿Ya? ¿Sí le sale eso? No. Pero bueno, creo que está ayudando al profesor a especular. Entonces, bueno, aquí a propósito también está chévere porque está puesto print. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Si bien internamente voy a calcular A más B, yo quiero que esto se imprima. Entonces pongo print como para que aparezca luego. Entonces luego se va a imprimir A más B igual a 7, A menos B igual a 1, etcétera. Ya, ya, complétele en esa partecita. Claro, este ya está. Sí, automáticamente me salió. Lo que pasa es que esto está integrado con inteligencia artificial, con Gemini de Google. Entonces, el Gemini automáticamente me va diciendo, por ejemplo, yo pongo esto de aquí, y como va leyendo todo el texto que voy ingresando dentro del cuaderno, automáticamente me va haciendo sugerencias que yo puedo aceptar o rechazar, etc. Pero ya, entonces ahí ustedes si le dan clic a esto, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me calcula? Miren, esto es interesante verle, es un cálculo básico, pero bueno irle revisando, digamos. Entonces, primero genero los dos elementos A y B, digamos 4 y 3. Entonces, el print suma simplemente me va a dar 7, ¿no es cierto? La resta, 4 menos 3, 1. La multiplicación, 4 por 3, 12. Aquí hay unas cosas un poquito más interesantes, digamos, si yo pongo un solo slash, A dividido para B, me da esto 1.3333, ¿no es cierto? Pero si yo pongo un doble slash, ya me da una división entera, es decir, ya solo me dice 1. Y lo interesante de esta división entera es que vamos a cambiarle aquí, por ejemplo, vamos a ponerle el B, voy a ponerle 2, por ejemplo. Vamos a cambiarle el B por 2 y vamos a volver a calcular. O ponerle B igual 1.5. Ya, aquí está. Por ejemplo, le pongo A igual a 4 y B igual a 1.5. Entonces, todo va chévere hasta aquí, cuando nosotros decimos la división entera. A doble slash B. Si ustedes se fijan, A dividido para B es 2.6666, etcétera, ¿no es cierto? Pero cuando yo pongo la división entera, es decir, le pongo el doble slash, esta cosa solo me queda como 2. ¿Qué significa? Cuando yo hago la división entera, me redondea para arriba, digamos. Es decir, nosotros estamos acostumbrados en la escuelita, ¿no es cierto? Que si algo se acerca a 2.6, le puedo acercar más o menos a 3, ¿no es cierto? Pero aquí en Python, cuando tú utilizas la división entera, hay que tomar en cuenta que lo que hace Python internamente es
dividir y acercar hacia abajo. Eso es importante cuando ustedes corran sus programas, porque por ejemplo dicen, pero ¿por qué no me sale? Es porque si yo apliqué esto, ¿no es cierto? No me está saliendo para arriba. A veces son parámetros o cositas que fallan en nuestros modelos y es por no entender este tipo de principios. Entonces, aquí lo que el Python está haciendo es, ¿no es cierto? Si bien te da la división entera, pero solo es como que te cogiera el número entero de la división y no les parabola a los decimales, ¿ya? Luego hay si ustedes ponen un doble asterisco, es como potenciación. Entonces, 4 elevado a la 1.5 sería. ¿Ya? Y este de acá también es un operador bastante útil y se llama el operador, esta cosa de aquí, se llama, vamos a ponerle, este sí merece ponerle aquí un comentario, podemos poner aquí al lado, ¿no es cierto? Esto se llama módulo. Módulo. Es, es el resto de la división. Entonces, ¿qué significa? Si es que yo divido, por ejemplo, en este caso yo estoy dividiendo 4 para 1.5. Entonces, el rato que yo le divido 4 para 1.5, me va a dar un resto, digamos. Y ese resto va a ser este 1 de aquí. Dámosle con otro, digamos, no sé. 8 dividido para 3. Entonces, por ejemplo, cuando hago 8 dividido para 3, entonces yo ¿qué es lo que hago? 8 dividido para 3 es igual a cuánto? En la división entera, digamos. División. Entonces, 8 dividido para 3 es a 2, ¿no es cierto? Como división entera. Entonces, 3 por 2 es 6. Menos el 8 sería este 2, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ¿no es cierto? El módulo sería ¿cuánto? 2, ¿no es cierto? El resto de la división entera sería, ¿no es cierto? Ajá. El resto de la división entera. Entonces, este es bastante útil y en varios programitas ustedes van a ver este operador. Pues no se asusten si ven ahí un porcentaje B. Pues eso simplemente lo que está haciendo es el resto de de la división entera. ¿Ya? ¿Qué más? Otro tipo estos son operadores aritméticos. Otro tipo de operadores, vamos a operadores de comparación. Entonces, aquí igual ya me parecen, ¿cierto? Entonces, estos serían los operadores de comparación. Ya les vamos a ver cada uno de estos. Les voy a ir, mientras ustedes van copiando igual, aquí voy, por ejemplo, este igual. Este es igualdad. Entonces, yo quiero ver si hay igualdad entre aquí vamos a poner. Ya sabemos, ¿no es cierto? Aquí ya definimos A igual a 8 y B igual a 3. Entonces, este va a ser, si ustedes ponen un igual, va a ser si A es igual a B. Si ustedes ponen este de aquí, si son diferentes, digamos, o distintos. Esta cosa, ¿no es cierto? Que ya sabemos que mayor, mayor que, menor que, esto de aquí, mayor o igual que, y esto de acá, ¿no es cierto?
menor, menor o igual que. Entonces, si yo corro esto en Python, me va a decir, ¿no es cierto? Tomando en cuenta que, bueno, voy a copiarles esto acá abajo también para que tenerle. Acuérdense, aquí aparece como ya una cosa diferente, ¿no es cierto? Si yo hablo de igualdad entre dos cosas, yo ahí utilizo ya un doble igual. Pues aquí está diciendo A igual igual, igualdad. A, signo de admiración hacia abajo igual, si es que es algo distinto al el mayor, menor, mayor igual, menor igual. Entonces aquí me va apareciendo el resultado, miren cuál es un operador o un número booleano sería, ¿no es cierto? Entonces sería falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero y falso. ¿Ya? Eso me va... E internamente el falso es como que fuera el número cero. ¿Ya? Y el verdadero es como que fuera el número uno. Entonces, si ustedes, por ejemplo, comparan, no sé, se me ocurre, digamos, si ustedes ponen aquí, esto ya tiene, ya vamos igualándonos, pero mientras hacen eso, ¿no es cierto? Digamos, si es que pongo, por ejemplo, false eh, mayor a, por ejemplo, falso mayor a verdadero, por ejemplo. Esto es falso, porque internamente, de alguna forma, es como que este falso es un cero y este true es un verdadero. Entonces, en este caso me dice que esto es, es falso. Entonces, aquí es como que me generara ceros y unos a la fin. Entonces, me está diciendo falso, verdadero, verdadero, falso, verdadero y falso. Esos son operadores de comparación. Ahora, ¿qué más? Vamos con operadores, los queridos operadores lógicos. Vamos a aumentar aquí una cosa que se llame. eh, Si estamos hasta ahí, chicos virtuales. Sí, Sí, profe. Genial. Vamos ahí. Operadores lógicos. Entonces, aquí igual ya me aparece opciones, solo que aquí le voy a cambiar P, P y Q que ya teníamos nosotros definidos. P. Ahí me dio una sugerencia, pero yo hubiera preferido con P. Entonces, este sería, ¿no es cierto? ¿Qué operador? Operador y, ¿no es cierto? Operador y, operador O. Y este es el operador no, ¿no es cierto? O la negación sería. ¿No es cierto? Entonces nosotros ahí ya tendríamos operadores lógicos, ¿no es cierto? Si nosotros ya estamos filitos con las tablitas de verdad, ¿no es cierto? ¿Qué va a salir? P y Q. False, ¿no es cierto? Que los dos tienen que ser verdaderos. P o Q. Verdadero, ¿no es cierto? Porque solo una tiene que ser verdadero y no P. False, ¿no es cierto? Le va a cambiar, ¿no es cierto? Entonces serían, si ustedes igual le dan clic, les va a dar unos verdaderos y falsos, digamos. False, true, false, ¿no es cierto? Y aquí podemos un poco, así como práctica rapidita, podemos, por ejemplo, ¿qué les digo? Hagamos P entonces Q, por ejemplo. ¿Cómo le pondríamos P entonces Q en Python? ¿Recuerdan a qué era igual el P entonces Q?
¿A qué era similar? Solo utilizando. Ese sería negativo de P o Q. Ajá, era no P o Q, ¿no es cierto? Entonces aquí, ¿qué tendríamos que poner? Not P or Q, ¿no es cierto? Not P or Q sería el entonces, ¿sí o no? Y este de aquí, a ver, este está un poquito más difícil. P, sí y solo sí Q. Este también creo que le vimos, pero ¿cómo sería este en operadores? Utilizando el I, el O y el not. ¿Cómo pondríamos? P, sí, solo sí Q. Ajá, ¿dónde estaba? Ajá. Ajá, estábamos cerca. O sea, este de aquí sería, bueno, podríamos abrir unos paréntesis aquí y podríamos decir not P and not Q. Y todo esto, digamos, or P and Q. Entonces ese sería como el sí, solo sí. El sí, solo sí en Python, ¿no es cierto? Porque ¿qué es lo que pasa? Si es que, ¿cuándo era el sí, solo sí verdadero y cuándo era el sí, solo sí falso? ¿Cuándo era verdadero y cuándo era falso? ¿Cuándo era verdadero? El sí, solo sí, con dos preposiciones. ¿Cuándo? Claro, cuando los dos son verdaderos o los dos son falsos. Entonces, en esta expresión, ¿no es cierto? Si P y Q son falsos, ¿qué pasa? Si P y Q son falsos, con el not se hacen verdaderos. Entonces, aquí queda aprendido un poquito, ¿no es cierto? Y aquí, como P y Q son falsos, esto se queda falso, ¿no es cierto? Pero como este es un operador O, entonces aquí esto, ¿qué va a pasar? ¿Verdadero o falso? No, o verdadero o falso, verdadero. Entonces esto se va a hacer sí, solo sí, cuando los dos sean los dos falsos o los dos sean verdaderos, ¿no es cierto? Si P y Q son verdaderos, esto se va a hacer verdadero, la parte derecha. Pero la parte izquierda, ¿qué va a pasar? Se va a hacer falso y falso, ¿no es cierto? Y a la final esto va a quedar falso o verdadero, verdadero. Ya. Entonces sería el sí, solo sí. Entonces ahí en algún programa, en alguna cosa les va igual a servir esto. Entonces para eso también sirven las equivalencias que veíamos el día de ayer. Porque en Python no hay un operador entonces o un sí, solo sí. Entonces necesitamos aplicar estas equivalencias para poder trabajar. Ya. Otra alternativa para poner el sí solo sí podría ser no P o Q y no Q o P. Sí, podría ser eso. Sí, es lo mismo. Porque el no P o Q es el P implica Q y el no Q o P, el no P o Q y no Q o P. Ajá. Entonces ahí tendríamos otra equivalencia, ¿no es cierto? Que la primera expresión denota P implica Q, ¿verdad? Y la segunda expresión implica, como corresponde a Q implica P. Como les conecté a las dos con un I, estoy pidiendo simultáneamente que P implique Q y que Q implique P. Ahí está la duplicación. ¿Ves? Ujú. Chévere. Entonces ya tenemos aquí ya otras dos equivalencias. Estas no las habíamos visto antes, ¿no es cierto? Pero ya para que entre a su repertorio de nuevos éxitos en las matemáticas. ¿Ya? A ver, otros operadores son otros que se llaman operadores de asignación. Estos también son bastante chéveres y nos sirven mucho para... Ahí le voy a poner como texto, ¿no es cierto? Vamos a ver. Operadores de comparación, operadores lógicos. Vamos con operadores de asignación.
Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí me presenta este ejemplo, digamos. Este es un operador de asignación. Si ustedes se fijan, yo tengo aquí el A igual a 8. Y acá abajo estoy poniendo A más igual 3. Entonces, esto de aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es lo que dice aquí. Es decir, lo que va a hacer ese operador de asignación es coger al A que ya teníamos que estaba como 8 y le va a sumar 3. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado de esto? Va a ser 11, ¿no es cierto? Lo que va a coger es el 8 y cuando yo pongo A más igual 3, lo que va a calcular es aumentarle más 3 veces. Entonces, esto se usa mucho en los, eh, en los ciclos repetitivos, etcétera, ya vamos a ver, pero son bastante útiles. Entonces, si ustedes tienen esto de aquí, le vamos a correr, esto les va a dar 11. Miren, ¿qué es lo que hice? Le puse A igual a 8. Luego dije, no, A más menos, más igual 3. Entonces, lo que está haciendo aquí es esta operación. Está cogiendo el 8 que ya existía y le está sumando 3. Entonces, ese es un operador de asignación. Asimismo, podemos hacer otros operadores de asignación, por ejemplo, con la resta, por ejemplo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que pasaría? Hasta aquí, ¿cuánto vale A? 11, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Va a coger ese 11 y le va a restar 3. Si nosotros le volvemos a correr esta cosa, les da 8. Miren, vamos a hacer otro. Entonces, asimismo, existen los operadores con todas las operaciones básicas, digamos, con el dividido, con el multiplicado. Va a ser la misma lógica, entonces vamos a hacer el otro, digamos. Hay Ahí una está, bien. consulta, perdón. ¿Por qué al Sí, final de la operación de asignación le pone otra vez la A? sí, esa es buena pregunta. Aquí, para que esté más bonito, le voy a poner como print. Es como para que me muestre el resultado de lo que va generando en cada parte, porque si no le pongo, no me va diciendo que. Entonces, yo lo que quiero es que en cada fase me vaya un poco escribiendo qué es lo que está haciendo, básicamente. Entonces, mejor le voy a poner como print A. Puedes ponerle A o print A indistintamente. ¿Cómo? Porque antes estaba A y funcionaba igual. Ajá. La diferencia entre el print y el A es luego cuando ustedes ya pongan en producción sus códigos. ¿Qué quiere decir? Es decir, si es que ya tengo un código y hago los cálculos, y yo solo le dejo A aquí, va a hacer los cálculos internamente. Pero si yo ya ver el resultado, que el usuario, la persona vea el resultado, yo tengo que mandar un print. Porque generalmente lo que pasa cuando no pones el print es que internamente va a hacer los cálculos. Es decir, Python internamente va a calcular ese A o te va a decir el A es tal cosa. Pero si no le pones print, no te va a aparecer nada en la pantalla, no te va a aparecer es 11, es 12, es 13 o lo que sea. Entonces el print es la opción de escribir o de que el usuario vea alguna cosa escrita en la pantalla. Por eso es la diferencia con solo ponerle arios. Entonces aquí vamos poniéndole en cada parte, ¿no es cierto? Print A. Aquí también vamos a ponerle print. Ay, me salían más opciones. Está bonito esto. Print A. Y aquí el print. Ya. Entonces aquí es todas lo que estoy haciendo es, ¿no es cierto?, en cada paso, lo es en una operación distinta. Pero bueno, yo puedo en un algoritmo utilizar uno. Entonces recuerden cuando yo pongo el más igual,
lo que está haciendo es cogiendo el valor anterior y le está sumando 3. Estoy cogiendo el valor anterior, luego le resto 3. Luego, ¿qué hago? Cojo el valor anterior y le multiplico por 3, le divido para 3, le divido entero para 3, le hago potencia de 3 o le hago el módulo de 3. Es decir, funciona con todas las... Veamos si no nos mintió la... Oye, solo el primer caso utilizaría el 8. Sí, este es como el valor inicial, digamos. Entonces yo parto de 8. Todos los demás serían el del precedente. Todos son con base al precedente. Veamos si funciona. Sale muy raro. Sí, ve. Entonces, mira. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces, mi número inicial fue 8, ¿no es cierto? Entonces, en el segundo, ¿qué hago? 8 más 3 y nos sale aquí 11. Luego, ¿qué hago? Ese 11 se le resta 3 y me sale 8. A ese 8, luego, ¿qué hago? Le multiplico por 3, me da 24. Le divido para 3, ¿qué pasa? Me da 8. Luego ese 8, le hago división entera para 3, nos da 2, ¿no es cierto? La división entera. Luego este 2 le elevo a qué cosa? Le elevo al cubo, me da 8. Y luego a este 8 que nos da aquí, le hago división entera para 3. Entonces 8, división entera para 3, diré módulo de 3. El resto es 2. Entonces, si le ven, entonces este también es un operador de asignación que a veces es también bastante útil. Ya, hasta ahí vamos a un poco avanzar con este tema bueno, ya tenemos algunos elementos, ¿no es cierto? Tenemos, bueno, tenemos las variables, ¿no es cierto? Tenemos la jerarquía de las operaciones, que es bastante importante. Tenemos ya los operadores, es decir, ya podemos hacer operaciones. Ahora lo que vamos a empezar es, ¿no es cierto?, a trabajar, ¿no es cierto?, en mi primer programa, ¿no? Va a ser mi primer programa en Python. Entonces vamos a empezar a hacer ya un poquito más de... Ya aplicando todo esto, yo ya puedo empezar a hacer muchas cosas, ¿no es cierto? Ya vimos que podemos hablar de conjuntos, de lógica profesional, aritmética, etc. Entonces, lo que vamos a empezar es con nuestro algoritmo que nosotros estábamos viendo el otro día, que era calcular el área de un cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se veía eso? Para eso también les voy a pedir que se instalen, chicos. Aquí no sé si hay el programa. Este programa de aquí. Es PCI. Este es chévere como para aprender justo lógica de programación y escribir pseudocódigo. Entonces, aquí en las computadoras no sé si lo tienen. Vean si tienen el PCI. Por favor. Y en las casas instales en este de aquí. Solo van a la página web, buscan este PCI y se instala. Pues una vez que se instalen, aquí les va a salir utilizar un cuadrito del diálogo que les va a decir que quieren utilizar algún entorno en particular o algo así les salió a ustedes, a mí eso, ese mensaje. O ya se les abrió directo. ¿Qué te pareció? Ajá. Verán, cuando le instalen por primera vez el PCI, les va a salir tres opciones. Opción 1, perfiles precargados. Opción 2, cargar desde un archivo. O 3, no seleccionar perfil.
Entonces pongámosle ahí perfiles, no seleccionar perfil. Ya, entonces lo que van a hacer cuando ustedes ya abran esto, es si no le van a seleccionar ningún perfil, para que sea un perfil bastante básico, simple y que nos permita un poco escribir pseudocódigo. Entonces, aquí les va a aparecer, cuando abren un nuevo, les va a aparecer, por ejemplo, lo que teníamos, ¿cierto? El inicio y el fin del algoritmo. Entonces, tenemos algoritmo y fin del algoritmo. Este es como el inicio y el fin que nosotros veíamos. Entonces, pongamos, por ejemplo, el título va a ser el nombre del algoritmo. Por ejemplo, área cuadrada, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, esa primera parte es como el nombre que ustedes le van a poner al programa. En Python, las variables y todas las cosas que ustedes vayan creando, es mejor crearlas en este sentido. Por ejemplo, si es que yo quiero, por ejemplo, crear una nueva función, una nueva variable, siempre usemos minúsculas. Y si quiero poner, digamos, dos palabras, usemos guión bajo. Entonces el Python tiene como unas características, cuando ustedes vayan desarrollando más cosas, que tú tienes que poner variables de cierta forma. Entonces las variables las vamos a poner de esta forma, digamos. En este caso, área, guión bajo, cuadrado. De esa forma escribamos las variables. No pongámosles con mayúsculas, no pongámosles una mayúsculas minúsculas, etcétera, sino es por buena práctica de programación ponerles de esta forma. Todo en minúsculas. Si quieren poner dos palabras, le ponen un guión bajo. ¿Ya? Así funciona Python. Hay otros programas como Java, etcétera, que tienen otra forma de poner las variables, pero eso no vamos a usar. Entonces, no. Entonces, ahora nosotros vamos un poco aquí poniendo eh, cada una de las instrucciones, ¿no es cierto?, que nosotros íbamos viendo en el algoritmo. Vean ese algoritmo chiquito que tenían por ahí. ¿Se acuerdan que hicimos un... Exacto, exacto. Entonces eso vamos a ir poniendo aquí. Lo chévere es que esto nos ayuda a ir escribiendo. Entonces vamos escribiendo eso que teníamos aquí. Déjenme ver esto, eso voy a abrir aquí, ¿no? También. Entonces, por ejemplo, aquí ya podemos escribir, por ejemplo. Escribir. Entonces, ¿qué queríamos que el usuario ingrese cuando... ¿Se acuerdan que nosotros le partíamos en tres los algoritmos? Era entrada, proceso y salir. Entonces, lo que nos interesaba cuando queríamos calcular el área de un cuadrado era que el usuario nos diga el lado de un cuadrado cuánto mide, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, aquí podemos escribir al usuario, ¿qué le decimos? Ingrese, ¿no es cierto? Ingrese, ¿qué cosa? Ingrese el, el lado del cuadrado, por ejemplo. Ustedes pueden poner algo más bonito, capaz, pero a mí se me ocurre poner esto. Escribir, ingrese el lado del cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a pedir a Python o a cualquier programa? Entonces, leer. Entonces, lo que vamos es a leer una variable. En este caso, le vamos a poner el nombre de la variable, la, por ejemplo. Entonces, una vez que yo ya terminé de leer los datos, es el input, ¿no es cierto? Luego viene cuál era el segundo, el proceso. Entonces, claro, aquí le ponemos, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? El área, espacio, ¿no es cierto? Es igual a qué cosa, al lado, por lado, ¿no es cierto? Así vamos acostumbrándonos a hacer los programitas. Esto es una cosa bien sencilla y luego hacemos unas cosas más complicadas, pero vamos haciendo lo sencillo bien para que lo más complicado también nos vaya a salir. Entonces, bueno, aquí está el área, es lado por lado. Pero esto es lo que justo la compañera nos estaba haciendo la pregunta. ¿Por qué no le dejamos solo A? Si yo le dejo el programa hasta este punto, me va a calcular el área del cuadrado. Pero no me va a decir, no me va a imprimir en pantalla cuánto es decir, internamente va a calcular, pero el usuario no va a ver nada. O sea, el algoritmo va a estar correcto,
pero no me va a dar ningún resultado. Pues yo tengo, ¿qué cosa es? Escribir, ¿no es cierto? Tengo que escribir un resultado. Entonces ahí vamos a poner escribir. Entonces el Python, PCI, le ponemos escribir, y ponemos, ¿no es cierto? El área, ¿no es cierto? El área del cuadrado es 2 puntos, le damos un espacio para que no nos salga pegado. Sí, este espacio también es medio interesante. Si ustedes se fijan, pongo, ¿no es cierto? El área del cuadrado es y di un espacio para que el rato que salgan los resultados no salgan pegados. No salen pegados el 2 puntos y el es como el valor. Entonces aquí a propósito le puse un espacio en blanco que sí se le ve, ¿no es cierto? Hay un espacio entre los 2 puntos y las comillas. Y pongo un coma para decir qué cosa quiero que presente. Entonces, ¿qué sería? Facilito, ¿no es cierto? ¿Qué sería? El que ya calculamos, ¿no es cierto? El área. ¿Ya? ¿Sí o no? Que estamos con todo nuestro algoritmo chiquito que hicimos la otra vez, ¿no es cierto? Pues en esta parte de arriba tenemos la parte de lectura de datos. Aquí tenemos ya el cálculo, el proceso. Y aquí tendríamos que cosa, la salida, ¿no es cierto? Entrada, proceso y salida. ¿Ya? Y aquí lo que tenemos que hacer es para ejecutar este programa, le damos en esta flechita verde que tenemos aquí. Entonces ahí nos va a salir aquí dice ejecución iniciada, entonces dice ingresa el lado del cuadrado. Por ejemplo, aquí pongo 5, por ejemplo, y le doy enter. ¿Y qué es lo que me dice? El área del cuadrado es 25. Entonces ahí está nuestro, digamos, nuestro primer... O sea, lo chévere de este es que puedes escribir pseudocódigo. Entonces ahí vas, y digamos, tienes tu pseudocódigo. Y lo otro chévere de esto es que si ustedes ven aquí hay como un dibujar flujograma. Aquí hay un icono. Entonces ahí ya nos aparece también esto, miren. ¿Se acuerdan que este era el flujograma? Entonces inicio el área del cuadrado. Luego que te da una que se ingrese el lado del cuadrado, que es un símbolo de entrada, ¿no es cierto? De lectura. Si ven las lecturas les pone como verdecitos. Y rosados les pone cuando la persona pone el dato. Luego genera un proceso que es como cuadrado, ¿se acuerdan? El área es lado por lado. Y finalmente, esta es una cosa que el área del cuadrado es tal cosa. Y lo chévere es que también podemos ejecutar desde aquí. Entonces, si podemos aquí en la flechita. O sea, si ponemos aquí en la flechita y esta cosa le hacemos no tan grande, podemos ir viendo la secuencia del código. Entonces, aquí podemos ir viendo secuencialmente qué es lo que pasa con el código. Entonces, es bueno para ir detectando. Entonces, por ejemplo, aquí ya le pongo 5 y aquí yo puedo ir viendo eh, paso a paso. Déjame ver. Ah, aquí es. Aquí sí ven que hay como unos pies chiquitos aquí. A media mano. Ajá, entonces ahorita hay como unos pies, un paso a paso, digamos. Si ustedes ven aquí hay un icono de paso a paso. Entonces ahí me va a ir diciendo paso a paso qué es lo que está pasando en mi algoritmo. Entonces, ya apenas inicio el algoritmo, ya esto va automático. Ingresa el lado del cuadrado y ahorita le pone la flecha porque estamos en lado, estamos esperando que el usuario me diga qué valor quiero que ponga. Entonces, digamos, pongo aquí 5, ¿cierto? Y de ahí pasa acá, calcula, imprime y se acaba el algoritmo. Entonces aquí, ¿no es cierto? Me dice el área del cuadrado es 25. Entonces de aquí ya tengo una visualización de cómo funciona este código básico, ¿no es cierto? Eso es lo interesante de esto. Es decir, tratar de verle desde los algoritmos
cuál es el proceso que quiero resolver y luego sí ya pasarle a un código de programación, en este caso Python. Entonces ahora que ya tenemos claro qué es lo que estamos haciendo, vamos pasando esto a Python, ¿no es cierto? Ya tenemos aquí nuestro pseudocódigo y ahora la idea sería un poco ya programarle aquí en Python. Es decir, cómo nosotros ya iríamos esto ingresándole en Python. Entonces vamos viéndole cada una de las cosas que nosotros teníamos. Entonces, ¿qué es lo que teníamos nosotros primero en el algoritmo? El nombre del algoritmo, ¿no es cierto? Entonces aquí lo que vamos a poner eso es este, este programa, ¿no es cierto? Calcula el área de en cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí automáticamente me dice, me da ya los códigos, pero hay que ir aumentando algunas cosas, digamos. Esto es lo básico, ¿no es cierto? Lado, luego dice lado, me utiliza ajá, le pone el cuadrado, pero nosotros estamos usando esta otra fórmula, ¿no es cierto? Lado por lado. Hay que ser fieles a un poco a lo que estamos haciendo. Porque ahí hay un problema en la documentación. Luego, cuando ya se documentan los códigos, a veces el código parece una máquina y cuando tú ves la documentación del código aparece A más 2 es de 3. Otros son basiquitos. Entonces tiene que tener coherencia, digamos. Entonces aquí tenemos que ir más o menos en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner aquí? Entonces, ¿qué es lo primero que le decíamos al usuario? Antes de que ingrese el lado, digamos. Escribir inglés. Exacto, entonces para escribir le ponemos un print. Entonces aquí recuerden que para escribir en Python es print. Entonces aquí ponemos el mismo texto que pusimos en el PCI, ¿no es cierto? Esto de aquí. Podemos copiarle de acá, ¿no es cierto? Quiero verles a las dos pantallas juntas. Ahí sí vemos, sí. Voy a cerrarle esto. Sí. Ahí estamos, ¿sí o no? Entonces, aquí tenemos al lado derecho el algoritmo que nosotros escribimos y al lado izquierdo el código que estamos escribiendo ya en Python del primer programa. Entonces, print. Aquí vamos a poner esto mismo de aquí, ¿no es cierto? Ya teníamos esto codificado, solo es cuestión de irle copiando y adaptando al código en Python. Entonces aquí ponemos print, ingresa el lado al cuadrado. Luego dice leer. Esta función en Python se llama input. Entonces nosotros tenemos que poner aquí, en vez de 5, porque si le dejamos 5 solo me va a calcular para 5, ¿no es cierto? Yo quiero que el usuario pueda poner lo que quiere. Entonces aquí lo que ponemos es input, input, y le dejamos así. ¿Ya? Input. Otra cosa que es una buena práctica también es decir qué tipo de variable va a ser esto. Entonces, el lado puede ser una variable, ¿qué tipo de variable? Float, ¿no es cierto? Entonces le podemos poner, el lado va a ser float. Y cerramos esto de aquí. ¿Ya? Eso sí le queremos un poco tunear esta cosa solo para decirle que me va a ingresar una área con decimales. Pero si no, también le podemos dejar para ser fieles, como les digo, seamos fieles a la causa. Dejamos como solo como input. Pues con el input ya nosotros estamos haciendo lo mismo que está acá, ¿no es cierto? Leer lado y con esto yo lo que voy a hacer es leer el lado. Luego, ¿qué viene? El proceso, ¿no es cierto? ¿Qué es cosa? Área igual a qué cosa? Lado por lado. Y al final, ¿qué decimos? El print. El print que está aquí, no está solo el área, ¿no es cierto? Aquí está solo área, pero ¿qué teníamos que poner? También el área del cuadrado es. Entonces en este print tenemos que ingresarle también
También es, ¿cómo le ponemos eso en Python? Tenemos que poner esto entre comillas, digamos, para variar. Pero ya vamos a ver, ¿verdad? Y aquí le ponemos una coma. Entonces vamos a poner aquí lo que está acá. Ya le teníamos bonito acá. El área del cuadrado es. El área del cuadrado es. Y el coma, aquí le dejamos un espacio, ¿se acuerdan? Ponemos aquí un espacio. Y aquí abajo le ponemos coma, ¿no es cierto? Coma. Y ahí sí le ponemos, ¿qué cosa? El área. Y ahí, en teoría, esto debería funcionar. Entonces, miren, si ustedes ya le dan play aquí, y aquí ya les dice igual que en el PCI, ¿no es cierto? Ingrese el lado del cuadrado, que es lo mismo que ya habíamos programado. Entonces, ingrese el lado del cuadrado, digamos aquí ponemos 2.5, por ejemplo. Damos Enter, y ahí se fue todo el código. Y vamos viendo qué es lo que me está dando problemas. Me está dando problemas en esta cosa del área que no me deja multiplicar área igualado por lado. Me dice que no me deja. Hagámosle con la otra que nos daba la propuesta. Veamos si es por el float. 2.5. Ajá. Y ahí sí te funcionó. Qué chévere. Ahí vamos a viendo que sí. A ver, vamos a ponerle float. Y veamos si ahí funciona. 2.5. Y ahí sí me sale, mire. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros usamos este input, sí es importante decirle qué tipo de variable voy a ingresar. Porque solo le dejamos, digamos, acá, ¿no es cierto? Y esto es una cosa propia del lenguaje, digamos. Entonces, si bien yo le pongo el input, no, yo meto el dato, pero hay que especificarle qué tipo de dato le voy a poner. ¿Tenemos qué tipos de datos tenemos ahora? Enteros, float, decimales. Pregunta, si solo le ponías input y usabas un número entero, ¿funcionaba? ¿Sí? Entonces quiere decir que es más o menos la misma lógica que veíamos en clase con el tema de los conjuntos. Igual que les dije, construíamos conjuntos más grandes para poder resolver una mayor cantidad de problemas. Aquí sería lo mismo. Si es que no ponemos el float, estamos trabajando solo con los enteros y solo podemos resolver áreas de cuadrados enteros. Entonces le ponemos float para agrandar el espacio en el que trabajamos y por lo tanto para agrandar la cantidad de problemas que podemos resolver en este espacio. O sea, si no pongo float, pero pongo el input. Ajá, veamos. Número original. Eso es lo que ya entendí. Veamos qué pasa. Ya, bueno, let's Igual go. sale error. Sale error. En cambio, en lugar de float pone int. Ahí sí. Pero si es que pongo int y pongo, por ejemplo, Ajá. 5 tampoco me va a salir. Pero ahorita vamos a hacer lo que dice David. Digamos, yo le quito el float, ¿no es cierto? Y solo le pongo así, input. Entonces voy a meter 2. Entonces sale error. Entonces parece que es un tema de Python mismo. Que tú necesitas. O sea, lo que pasa es que esta input tienes que decirle qué dato vas a ingresar. O sea, le puedes decir, quiero ingresar un float, quiero ingresar un int, pongámosle int, digamos. ¿No es cierto? Va a decir que yo lo que quiero poner aquí es un entero. ¿No es cierto? Pues metámosle aquí. Ya, sí, sale, ok. Ajá, entonces Pero si veamos. ahí mismo en pongo. Ahora verás. Exacto. Ahora veamos si ponemos aquí 2.5. Ahorita está programado como para enteros. Pero veamos qué pasa. Ya, error. Me dice, ¿qué? Estás haciendo pendejadas, me dice. Mira, Claro, vas a poner la base. Bien. aquí es chévere también irle viendo los errores. Porque cuando tú cometes errores, dices, a ver, aquí lo chévere es que, bueno,
Aquí te dice, ejecuté esto, no hubo problema, fui acá, no hubo problema, pero aquí te pone una flecha. Dice, en esa línea ya me está dando un problema y por eso he parado el script. Recuerden que los scripts, la idea del Python es que es un lenguaje que funciona con scripts. Entonces los scripts van línea por línea. Entonces, línea uno no pasa nada, línea 2 no pasa nada, y fui acá y aquí la fregaste, porque en vez de poner un entero, pusiste un decimal, por ejemplo. Pero no te dice, Aquí más abajo te dice, ve, invalid literal for int with base de 10. Entonces dice que como esto es un entero y vos metiste un decimal, no te, no te funcionó. Entonces aquí, para darle un poco más de generalidad a esto, le vamos a poner, ¿qué cosa? Float, ¿no es cierto? Para que yo pueda poner 2.5, etcétera. Entonces ahí no voy a tener problemas. Entonces vamos a poner 2.5. Y ahí está nuestro primer programa. ¿Qué les parece? A ver, como float incluye a los enteros también, si pongo un entero con float, sí va a valer. Ajá, Incluye claro. lo mismo. Sí, claro, es que el conjunto de los reales les contiene a los enteros y entonces ya aquí yo puedo poner cualquier cosa y no va a poder problemas. Mire, pongo 2 me sale 4, le pongo... ponle pi. Veamos si es así. Oh, ¿qué pasa? No, no le... Creo que es con mayúscula. Veamos qué pasa ahí. No, no me deja. Pero sí numeritos normalitos, digamos. Es posible que el float sea solamente para racionales. Sí, es que aquí ya creo que hay que ponerle, digamos, una librería para que coge el Si número pi. ponemos complex, Veamos qué pasa si ponemos un... Ah, es que ya puse aquí float, aquí debería ponerle complex. ajá. Veamos qué pasa. Para complex sería para complejos, no sé si para irracionales, pero en principio debería, a lo mejor debería. Veamos qué pasa. Relájate hasta ver. Eso digo, esto es chévere porque se aprende haciendo, digamos. Entonces, vamos, le pongo 1 más 4j y no, me dice, Estás loquito, como el área más tranquila. is a malformed string. Lo está tomando como que fuera, está tomando como que fuera, no le está tomando como fuera un número complejo, sino le está tomando esto como que fuera un texto que yo le metí ahí, como que yo metí 1 más y está parando como fuera. Entonces, ahí creo que hay una librería, digamos, que se llama CMAT. Esta CMAT, Ok, si solo ponemos J, si sale. ¿ah? Si solo ponemos J, sale que el área del cuadrado está en el intervalo de menos 1 a 0. Ah, si solo le pones J. Ajá. O sea, no uno Ah, más de J, solo J. a ver, a ver. Entonces pongámosle 1 más J, ¿no es cierto? O solo J. Ah, capaz. Veamos Ah, que... tal vez no hay 4J, sino 4 por J. Ajá. Veamos si funciona el 1 más J. No. Y solo J, sí. A ver, vamos a ponerle solo J, que sería el... A mí sí me valió. ¿Te funcionó? A nosotros dos. Sí, ve. Si le pones J, pero está bien. Sí, no es menos 1, mira. Y tiene, claro, y tiene sentido porque es un cuadrado del lado i por, o sea, si i por i, sería raíz de menos 1 al cuadrado. Ajá. Está chévere. Pero veamos por qué no funciona, o sea, debería funcionar como complejo. ¿Será por los espacios? Por la forma que se le escribe, capaz, no sé si le ponen entre paréntesis, capaz. 1 más J. Yo creo que no le tienes que dar espacio. No darles espacio. Ajá. Veamos qué pasa ahí. A ver. No. A ver, sin espacio sí vale. O sea, uno más J sin ningún espacio. Así. 1 más.
O sea, sin espacio. Es sin El espacio. rato que tú le metes, que tú le... El argumento para que le lea como número, el espacio es un supremo. Entonces, por ejemplo, 6 menos 3J, vamos, si funciona. Ah, chévere. Pues, Hemos descubierto cómo calcular áreas de cuadrados con números imaginarios. Cuadrados que no existen. faltan los irracionales, ¿no? Para Ajá. poder calcular con pi. Pero chévere, chévere, miren este ejemplito. Ya nos funcionó. Es nuestro primer programa. Un aplauso para todos ustedes que han hecho su primer programita en Python. A ver, este sería, bueno, el primer programita. Ahora, déjenme ver qué nos podemos ver. Ahora vamos a hacer un ejemplo un poquito más difícil para que ustedes lo hagan, vayamos haciendo aquí entre todos. Primero les voy a dejar a ustedes para que le hagan. Vamos trabajándole con esta lógica de aquí, pero vamos a poner ejercicio práctico. Porque a programar se aprende practicando bastante. Ejercicio práctico. Entonces supongamos que tenemos que crear un programa para una empresa que vende, que vende, que vende baldosas, digamos. Vende baldosas, ¿cierto? Entonces, el programa tiene que ser capaz, ¿no es cierto?, de calcular, ¿no es cierto?, el área del piso, ¿no es cierto?, en metros cuadrados. Aquí puede ser un área que no necesariamente sea un cuadrado, puede ser una área rectangular, entonces podemos, el programa tiene que ser capaz de calcular el área de piso en metros cuadrados y el costo total el número de baldosas, a ver, el número de baldosas necesarias y el costo total. Y a datos, eh, el, el tamaño de una baldosa es de 30 metros cuadrados. Y el costo es de, pongámosle de 300 centímetros cuadrados. Y el costo es de 5 euros por cada baldosa. ¿Ya? Ya, chicos. Entonces, ¿cuál es un poco el reto? El reto es que lo hagamos, es bastante similar al de hace un rato, solo que ahora tenemos un área que no necesariamente es un cuadrado, sino que puede ser un rectángulo, entonces ya puede ser base por altura, ¿no es cierto? Entonces ahí tendríamos una base, de un lado por lado, pero los lados serían diferentes, ¿no es cierto? Eso primero. Y lo otro, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que calcular el área en metros cuadrados y el número de baldosas. Entonces, ¿qué es lo que les va a dar el cliente? El cliente va a decir, bueno, el piso que yo tengo es de 10 por 20 metros más o menos. De 10 por 20 metros cuadrados, ¿no es cierto? Entonces, para este piso de 10 por 20 metros cuadrados, ustedes calculen cuántas baldosas vamos a necesitar y cuál va a ser el precio del costo total. ¿Ya?
Nos vamos pensando en el algoritmo primero. Vamos pensando en el algoritmo, ¿cómo sería? Vamos escribiendo al igual en PCI. Entonces escríbale en el PCI del algoritmo y luego le pasamos a Python. ¿Ya? Vamos avanzando en eso hasta que se termine la clase. Esperemos terminar antes de que se termine la clase, ¿ya? Para trabajar con números irracionales tienes que importar una biblioteca, Sí, una que se llama Math. Y ahí, el map. Math Ajá. import Math, y puedes de ahí trabajar con. Ah, no sabía funcionar. Ajá, y vale y más puntos por mí. A ver, vamos chicos, trabajando en esto. Vamos haciéndole el algoritmo en PCI y luego le vamos pasando luego a Python. Sí. Sí. O sea, aquí vamos a tener dos lados diferentes, digamos. Entonces aquí ya no serían solo lados, sino sería pues, un lado uno, lado dos. Pero bueno, ustedes vayan viendo cómo se va opinión. Ajá. En el PCI para poner las flechitas es el signo de menor y el menos. Que se pone menor y menos, se les hace la flechita esta de aquí. Esta de asignación, el símbolo de asignación.
A ver, vamos resolviéndole igual juntos. Entonces, bueno, ahora ya esto sería otro algoritmo, digamos que vamos a poner costo, costo total, por ejemplo, costo. Vamos a abrir un nuevo, a ver, este PCI le voy a guardar. Ahí guardarán sus programitas también. Abrir un nuevo. Yo le voy a poner esta cosa, bueno, pues, acá. Costo, ¿cómo le pusiste tú? Costo área baldosa. Costo, área. Bueno, entonces, digamos que este va a ser mi cosa. Entonces, lo primero que quiero es que, digamos, el primer lado, el segundo lado, entonces sería igualito, ¿no es cierto? Sería escribir, ¿no es cierto? Escribir, entre paréntesis, ingrese, ¿no es cierto? Los Ingrese los, dados de su ajá, ingrese los lados. Bueno, ingrese los lados de, ¿cómo lo pusiste tú? la medida de los dados del piso. Esa es el pitch, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, aquí puede ser alguna cosa como leer, ¿no es cierto? Pero si es que ustedes le ponen así directamente, les va a aparecer pack solo para que pongas, entonces mejor darle paso a paso al usuario que te diga, por ejemplo, ingrese el lado uno, ingrese el lado 2, por ejemplo. Es mejor siempre pedir secuencialmente porque a veces el usuario no es tan hábil. Entonces, ingrese el lado uno, por ejemplo. Ahí sí le ponemos leer, ¿no es cierto? Leer. Pero, y si solo ponemos leer lado uno y entonces leer lado 2 porque si el usuario nos dice en diferente orden, no le importa. Sí. Claro. Porque es un rectángulo. Exacto. Ponemos que Ajá. Entonces mejor ponerle así como ingresa, por ejemplo, el lado uno y luego, no sé. lado 2. Exacto, lo mismo para el lado, ingrese el lado 2, ¿no es cierto? Ya, hasta ahí tengo como quien dice los datos de entrada, ¿no es cierto? Me da 5 metros, 5 metros y 6 metros, por ejemplo, ¿no es cierto? Ahora lo que dice que este programa tiene que ser capaz de calcular el área del piso. Eso está facilito, ¿no es cierto? Eso ya sabemos. Pues decimos, claro, área sería igual, ¿qué cosa? Lado 1 por lado 2. Exacto, lado uno por lado 2 y ya tendríamos el área. Aquí ya viene un poco la otra cosa que necesitamos es número de baldosas. Ese, cuando les aparece en algún programa, esto sí, significa que está reservado esa cosa. Entonces, no pueden usar. Lo voy a poner, ya le voy cambiando. Entonces, No número. puedo usar ni con mayúscula ni con minúscula. Ajá, ya cuando eso se pone así, significa que dentro del PCIN hay algo que se llama número y tú no le podrías poner. Ajá. Pero bueno, aquí lo que me interesa no es el número, sino es el número de baldosas, por ejemplo. Entonces ahí venía un poco la trampa. Entonces aquí área, ¿no es cierto? Finalmente sería el área dividida para el número de baldosas. Pero, ¿cuál es el tema aquí? Que yo tengo metros cuadrados y la baldosa está en centímetros cuadrados, ¿no es cierto? Entonces, qué pena que no vale el touch. Pero veamos si así a mano alzada puedo hacerle rapidito esta cosa.
Todo está lento y... El Word creo que funciona mal. Hay cosas que quiere como dibujar. Aquí, esto. Voy a poner vista. No te lo voy a comer. Este. Vele si puedes rayar. No, dañar. A ver, entonces supongamos que tenemos. Bueno, primero voy a decir. Dice que cada baldosa, ¿cuánto dice que mide? 300. Disculpará la mala letra, pero ahí vamos. Ahí dice que cada baldosa mide 300 centímetros cuadrados. Pues hay que tener cuidado, ¿cierto? Porque digamos que estos son 100 centímetros, ¿no es cierto? Que constituyen un metro cuadrado, ¿no es cierto? Esto, o sea, en centímetros, ¿no es cierto? Yo tendría un metro por un metro. Esto sería, ¿no es cierto? ¿Cuántos centímetros cuadrados? 10.000 centímetros cuadrados. Entonces, en realidad yo tengo, cuando yo les digo 300 centímetros cuadrados, si yo le veo en la equivalencia a metro, a centímetros cuadrados de un metro, serían 10.000. Entonces, si esta cosa yo le quiero transformar en metros, ¿qué tendría que ser? Dividir, ¿no es cierto? Los 300 para los, disculparán, para los 10.000, ¿no es cierto? Entonces, la baldosa en metros cuadrados, ¿cuánto sería? 0.0, porque se van estos, ¿no es cierto? Se va este, se va este, se va este, se va este, 0.03, ¿no es cierto? Entonces eso sería el, el parámetro que yo necesito. Pues ahí, bueno, la trampita era la conversión de las unidades y el parámetro que voy a necesitar para el programa. Entonces, el rato que yo voy acá al PCI, ¿no es cierto? Yo, si ya tengo esta área en metros cuadrados y para calcular el número de baldosas que me cubren esta área en metros cuadrados, tendría que dividirle para 0.03, ¿no es cierto? Con eso yo determinaría el número de baldosas que necesito en ese piso. Y lo otro ya sería, ¿qué cosa? El costo total, ¿no es cierto? ¿Eso qué sería? Simplemente que, exacto, el número de baldosas, el número de baldosas, ¿no es cierto? Que yo tengo en este caso dijimos $5, ¿no es cierto? Sí. Ya, ese sería el proceso de este algoritmo. Entonces ya tenemos proceso, diré entrada, proceso y salir. Luego ya sería un poco escribir los resultados, ¿no es cierto? Escribir el área. ¿Cierto? El área en metros cuadrados es, y ahí ponemos área, ¿no es cierto? ¿Qué más? Escribir, ¿no es cierto? El costo, el número de baldosas. ¿No es cierto? Y le ponen aquí ya la variable. Volumen de baldosas. Y finalmente, ¿no es cierto? Escribir el costo total. Tal es, ¿no es cierto? Como se puede seguir en la factura y ponemos un cierto costo total, coma, y aquí le damos para que le pongan dólares, ¿no es cierto? Entonces, eso sería el programa. Ustedes de aquí ya cuando le corren, ¿no es cierto? ¿Qué les dice? Digamos, 5 metros por 6 metros
y les dice el área, ¿no es cierto? Son 30 metros, necesitas 1000 baldosas y el costo va a ser de $5000, te cuesta ese piso, ¿no es cierto? Y ahora pasémosle eso a Capite, pues pongámosle aquí en código, una nueva, una nueva ventana y vamos poniéndolo. Ustedes ya saben, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a poner? Print, y vamos copiando esto de aquí. Debe ser la medida del piso, ¿no es cierto? Print, ingresé el lado 1. Y ahí ya tenemos que leer, ¿no es cierto? Entonces ahí que poníamos lado. Luego poníamos ingreso el lado 2, ¿no es cierto? Lado 1, lado 2. Luego calculábamos el área. El área era lado 1 por lado 2. Luego teníamos la variable número baldosas. Es el área dividido para 0.03. El costo total es el número de baldosas, ¿no es cierto? Por 5. ¿Por qué no me quiere? Hasta momento. Ahí también les va diciendo si es que algo está medio mal. Y de ahí finalmente poníamos eso, ¿no es cierto? El área del piso es, el número de baldosa necesaria es, el costo total. Bueno, ya no dice tal cual, pero ahí está. Entonces ustedes le dan clic aquí, ¿no es cierto? Digamos 5, 6. Y les da lo mismo, ¿cierto? El área es tanto, el número de baldosa es tanto y el costo es tanto, ¿cierto? Eso, chicos. ¿Cómo ¿Puedes están, bajar chicos por un virtuales? momento esa pantalla solo para ver los resultados? ¿Cuál pantalla? La del Python. Python, de Python, al lado izquierdo. Eso. Solo quiero confirmar los resultados. Gracias. Y este sería nuestro segundo programa. Muy bien, chicos. Chévere, chicos virtuales. ¿Tienen alguna duda, algo? ¿Todo está bien? ¿Si llegaron hasta ahí? ¿Ustedes? ¿Todo bien? Estamos. Chévere, chicos. Muchas gracias. Nos vemos el día de mañana. Ya les subo igual todo esto. Muchas gracias. Gracias, chicos. Buen día. Gracias.